¿Para qué soy bueno? Responder esta pregunta es esencial para elegir tu vocación junto con tus intereses, las oportunidades profesionales y un sentido de trascendencia. ¿Cómo discernir cuáles son tus mejores habilidades y aptitudes? Pues estás de suerte, porque hoy te tenemos un test. ¿Cuál es tu tipo de talento? La palabra talento proviene del griego talanton y era una unidad de peso. En los evangelios, el talento se menciona como una moneda y aparece en la famosa parábola de los talentos, donde un patrón se los otorga a sus empleados. 2 de ellos los usan y acrecientan su riqueza, mientras que el tercero, por no arriesgarse, los entierra y el patrón se los quita. Por esa metáfora, desde entonces, decir talentos se ha vuelto sinónimo de dones, capacidades, habilidades o aptitudes. Pero para ser más precisos, tenemos que distinguir entre aptitudes y habilidades. Las aptitudes son características y rasgos innatos que nos dan predisposición a desarrollarnos en una actividad específica, mientras que las habilidades son capacidades adquiridas por medio del estudio y el aprendizaje. O sea, las aptitudes son intrínsecas a nosotros y las habilidades se aprenden y se practican. Aunque las aptitudes nos facilitan adquirir ciertas habilidades, es posible obtener nuevas habilidades con persistencia y esfuerzo. Entonces, en este video lo que haremos será identificar qué aptitudes te caracterizan con la idea de facilitar tu elección de carrera y tu adquisición de nuevas habilidades. Para eso, partiremos de la idea de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, con algunas modificaciones. Resulta que la teoría de Gardner ha sido criticada porque le llama inteligencia a características que realmente podrían categorizarse como otro tipo de rasgos. Para evitar ese problema, simplemente les llamaremos talentos. También agrupamos 2 tipos de aptitudes, la interpersonal y la intrapersonal, en una sola que llamaremos talento emocional. Y una advertencia, este test no debe tomarse como una opinión profesional ni científica, es solamente un ejercicio de autoconocimiento, ¿vale? Ahora sí, empecemos a conocer nuestras habilidades. Lo haremos en 2 partes. En la primera parte buscaremos en la escuela indicadores de nuestros talentos. ¿En cuál de las materias obtienes mejores resultados? Te sugerimos hacer una lista de tus asignaturas actuales y pasadas, por lo menos las que recuerdes, y agruparlas en 6 categorías. 1. Lengua y humanidades. Español, idiomas, literatura, historia, filosofía. 2. Ciencias exactas y tecnología. Matemáticas, física, química, biología, computación. 3. Artes visuales y técnicas. Pintura, dibujo, escultura, mecánica, construcción. 4. Artes musicales. Instrumentos musicales, canto. 5. Movimiento corporal. Deportes, danza y artes escénicas. 6. Aptitudes personales. Estas no son materias que se enseñan en la escuela, pero que también son importantes. Enlista aquí hacer amigos, trabajar en equipo, dirigir equipos, organizar eventos, negociar con profesores y directivos, dar buenos consejos y resolver conflictos. Añade 3 columnas. En la primera, anota las calificaciones o resultados que obtuviste en cada materia. En la segunda, escribe del 1 al 10 qué tan fácil te pareció. Si fue muy fácil, pon un 10. Si fue muy difícil, pon un 1. Suma ambas columnas y en la tercera, pon el resultado. Por último, calcula el promedio de cada categoría sumando los resultados de la última columna y dividiéndolo entre el número de materias. Conserva el resultado de cada categoría antes de pasar a la segunda parte. Ahora vamos a hacerte una serie de preguntas. Anota el número de la pregunta, el símbolo que la acompaña y a un lado pon tu respuesta calificando del 1 al 5 qué tan buenos resultados obtienes en las siguientes actividades. Pon 1 si esa actividad no te sale bien, 3 si más o menos y 5 si sobresales en eso. Si es necesario, pausa el video después de cada pregunta. ¿Estás lista? ¿Estás listo? 1. Resolver acertijos de lógica. 2. Leer libros y comprenderlos. 3. Dibujar personas o cosas que se parezcan a la realidad. 4. Repetir una tonada que acabo de escuchar. 5.
Tener buen sentido del equilibrio y la coordinación, como andar en bicicleta o patineta. 6. Entender los sentimientos de las personas. 7. Descubrir la explicación natural de algún fenómeno. 8. Crear y aprender una coreografía. 9. Escribir cuentos o ensayos. 10. Hacer maquetas, modelos o personajes tridimensionales. 11. Relacionar ciertos ritmos y melodías con estados de ánimo. 12. Practicar un deporte o artes marciales y ganar. 13. Proponer ideas y que me hagan caso. 14. Aprender un idioma nuevo. 15. Aprender a tocar un instrumento musical. 16. Cuando algo sale mal, reponerme rápidamente y aprender de mis errores. 17. Reconocer errores de ortografía y redacción. 18. Resolver operaciones matemáticas. 19. Bailar según el ritmo de la música. 20. Interpretar mapas y diagramas. 21. Saber cuál es la causa de las emociones que siento. 22. Coleccionar y clasificar cosas. 23. Entender lo que significa una obra de arte. 24. Entender una partitura musical. Terminamos. Ahora, suma los resultados de las preguntas que tengan los mismos símbolos. Por ejemplo, todos los que tengan estrella, los que tengan triángulo, etc. ¿Listo? Solo queda juntar las dos partes. Talento lingüístico verbal. Suma el resultado de las estrellas con el promedio de la categoría 1, lengua y humanidades. Talento lógico matemático. Suma el resultado de los cuadrados con el promedio de la categoría 2, ciencias exactas. Talento visual espacial. Suma el resultado de los círculos con el promedio de la categoría 3, artes visuales. Talento musical. Suma el resultado de las espirales con el promedio de la categoría 4, artes musicales. Talento kinestésico corporal. Suma el resultado de los triángulos con el promedio de la categoría 5, movimiento corporal. Talento emocional o intra e interpersonal. Suma el resultado de los corazones con el promedio de la categoría 6, aptitudes personales. Talento emocional o intra e interpersonal. ¿En cuál de tus aptitudes obtuviste un resultado más alto? ¿En cuál el más bajo? Veamos en qué profesiones podrías aprovechar más las aptitudes que tienes más altas. Talento lingüístico verbal, literatura, periodismo, docencia, traducción, lingüística, edición, derecho, locución, oratoria, psicología, ciencias sociales, historia, sociología, filosofía, etc. Talento lógico matemático, programación, ingenierías, contabilidad, estadística, economía, ciencias exactas, física, química, biología, matemáticas. Talento visual espacial, arquitectura, diseño gráfico, industrial y de interiores, pintura, escultura, publicidad, cómic, animación, fotografía, cine. Talento musical, música, composición, canto, danza. Talento kinestésico corporal, deportes, artes marciales, danza, escultura, actuación, construcción, entrenamiento. Talento intra e interpersonal o emocional, psicología, trabajo social, derecho, ventas, política, asesoramiento, orientación vocacional. Ahora bien, elegir una carrera solo por tu talento no tiene mucho sentido si no cumple con otras características, como el que realmente te guste lo que haces o que puedas vivir de eso. Te invitamos a ver los otros videos de esta lista de orientación vocacional donde exploramos esos temas. A fin de cuentas, conviene hacerse esta pregunta: ¿cuáles son las aptitudes, talentos y habilidades que me hacen diferente a los demás? Porque sí, eres una persona única con cosas únicas que ofrecer. Curiosamente. Si te gustó este video, danos tu like y recomiéndalo con tus amistades y familiares. Te invitamos a suscribirte y considera apoyarnos con una pequeña cantidad mensual haciendo clic en el botón unirse o en nuestra página de Patreon, patreon.com/curiosamente.